El titanio es un elemento económico que usualmente se encuentra en rocas ígneas metamórficas y placeres de arena de playa, en forma de ilmenita, rutilo y titano-magnetita. Este elemento es usado en la producción de dióxido de titanio, el cual es un compuesto inorgánico de color blanco que se emplea desde hace casi un siglo en gran cantidad de productos. Es confiable porque aporta luminosidad sin ser tóxico ni reactivo, lo cual permite intensificar la blancura y el brillo de muchos materiales de forma segura. Sus aplicaciones abarcan las industrias de la pintura, plásticos y papel. También tiene un alto potencial en aplicaciones de alta tecnología como la fabricación de semiconductores, dispositivos biomédicos y catalizadores. A su vez, el dióxido de titanio es usado para producir titanometal y titanoquímicos que tienen aplicaciones avanzadas en las industrias aeroespacial y militar. Para producir este compuesto comercialmente se usan dos tipos de procesos: de sulfato, que usa materias primas de grado bajo, como la ilmenita, pero se puede obtener hasta el 50% de la capacidad de producción de dióxido de titanio, y el proceso de cloruro, que requiere de materias primas con un alto contenido de dióxido de titanio, como el rutilo. Ahora bien, hay una escasez de recursos de rutilo en comparación a la gran cantidad de anatasa y la importante necesidad de materia prima de alto grado, lo que ha impulsado la mejora de la ilmenita mediante otros procesos como la eliminación de óxidos de hierro y otras impurezas, del cual se obtiene rutilo sintético o escoria de titanio. A partir de allí se aplican otros procesos para preparar el rutilo sintético y la escoria de titanio, como la fundición de concentrados de ilmenita y minerales de titano-magnetita, donde los óxidos de hierro del mineral se tuestan y reducen a temperaturas mayores a los 1100 grados Celsius para separar metales ioferrosos del titanio, lo que consume demasiada energía. Luego, la escoria producida se lixivia con ácidos minerales a temperaturas elevadas, con la preparación posterior de rutilo sintético y la escoria. Otro de estos procesos es la tostación alcalina, que consiste en fundir los minerales de titanio con sales de metales alcalinos y o alcalinoterrios a temperaturas elevadas, seguido de la lixiviación con agua y ácida o alcalina. Para efectos de este estudio se trató el mineral de Gatar en Egipto con el propósito de extraer uranio, pero esto representa una problemática ambiental y de salud, ya que este proceso implica grandes cantidades de desechos sólidos cuyos relaves poseen una alta presencia de elementos como el titanio, manganeso, hierro y cantidades notables de vanadio, silicio y zirconio. Debido a esto, este estudio se plantea los siguientes objetivos: la mejora de los relaves procedentes de la extracción del uranio y procesarlos para que sean un nuevo recurso de rutilo natural en Egipto, la eliminación de las impurezas que acompañan a rutilo mejorado durante su posterior procesamiento y el desarrollo de sulfato para preparar dióxido de titanio, minimizar los problemas ambientales asociados a la disposición de los desechos o relaves de esos procesos. Los niveles máximos de pureza obtenidos para el proceso de sulfato son de 2 a 3% y para el proceso de cloruro de 0.5 a 1%. De ahí que las masas tostadas producidas a partir de rutilo mejorado se lixiviaron con agua para eliminar las impurezas de vanadio, silicio y aluminio, lo que produjo un residuo que contenía aproximadamente un 85% de dióxido de titanio. Este residuo se lixivió con una solución de ácido sulfúrico. Para el licor de lixiviación de sulfato de titanilo producido, los iones hierro 3+ se redujeron a iones hierro 2+, utilizando ácido ascórbico para evitar la coprecipitación de iones hierro 3 con dióxido de titanio. El licor reducido se neutralizó con una solución de hidróxido de sodio para preparar dióxido de titanio puro con una pureza de 99.9%. Para la preparación del primer y del segundo concentrado de titanio, los relaves obtenidos de los desechos sólidos producidos de la lixiviación con ácido sulfúrico del mineral de Gatar se trataron primero con un método de mejora física por el método de concentración por gravedad, usando una mesa vibratoria Whitfield, lo que dio como resultado el primer concentrado de titanio. Luego se aplicó el proceso de separación de líquidos pesados utilizando bromoformo y se obtuvo el segundo concentrado de titanio. Los productos químicos usados para el procesamiento físico y químico de los concentrados de titanio preparados y los experimentos de análisis fueron el hidróxido de sodio,
carbonato de sodio, ácido sulfúrico, cloruro de amonio, clorato de sodio, bromo y ácido ascórbico. Las muestras a granel de los concentrados de titanio primero se sometieron a una investigación mineralógica para determinar los minerales que lo componen, y esto se realizó en un microscopio estereoscópico binuclear. Luego, los granos seleccionados se analizaron por difracción de rayos X para identificar los minerales presentes. Se realizó un análisis químico completo a los concentrados de titanio preparados por espectrometría de absorción atómica y de emisión de plasma inducida por microondas usando un microscopio electrónico de barrido ambiental. Se aplicó dispersión de luz dinámica para determinar la estabilidad de las partículas de dióxido de titanio preparadas y su distribución de tamaño. También se hizo un análisis de absorción y la medición del pH. Ahora bien, en cuanto a la eliminación del vanadio, sílice y alúmina, se realizaron 3 procesos de forma secuencial y cada uno de ellos bajo ciertas condiciones. El primero es la tostación que se hizo al segundo concentrado de titanio. Este se llevó a cabo mediante la tostación de este mismo utilizando fundentes como el carbonato de calcio y carbonato de sodio. Todo esto en crisoles de níquel utilizando un horno de mufle. Las condiciones experimentales y los parámetros estudiados podemos observarlos en la tabla número 2. En ella se identifican variables como temperatura, tiempo y concentración. El segundo proceso es la lixiviación con agua de la masa tostada. Para todos los procesos de lixiviación, los parámetros se fijaron de la siguiente forma. Una temperatura de 70 grados centígrados, un tiempo de lixiviación de 10 minutos, una relación del líquido sólido de 60 mililitros por gramo y una velocidad de agitación de 200 revoluciones por minuto. Las masas tostadas en este proceso de lixiviación fueron hechas con agua caliente en un sistema cerrado utilizando un agitador magnético. Es importante mencionar que el volumen final de todos los experimentos de lixiviación se mantuvieron en un valor constante. Por último, tenemos la recuperación del vanadio, sílice y alúmina del licor de lixiviación. El licor de lixiviación con agua alcalina se sometió a una neutralización ácida utilizando ácido sulfúrico a un 98%. Esto con el fin de lograr precipitar la sílice y la alúmina disueltas, seguido de un reposo nocturno para permitir la cristalización del sulfato de sodio y el vanadio. El vanadio se separó como subproducto del filtrado restante mediante precipitación directa. Usando una sal de amonio, este precipitado se lavó con agua destilada y se caracterizó por difracción de rayos X. Con respecto a la lixiviación del ácido sulfúrico del residuo de lixiviación con agua, este residuo es digerido, es decir, se realiza en autoclaves de acero inoxidable revestido, con teflón de 100 mililitros de capacidad a 150 grados centígrados para disolver diferentes elementos. Se usan diferentes concentraciones de ácido sulfúrico y a diferentes temperaturas de lixiviación para determinar las condiciones más adecuadas para disolver en este caso titanio, hierro, manganeso y circonia, ya que ya se habían eliminado las otras impurezas, es decir, vanadio, aluminio y silicio. Estos parámetros estudiados y sus condiciones de operación se muestran en la tabla. Posteriormente, el licor de lixiviación de sulfato de titanilo, se debe tener presente que estos se obtienen gracias al agregar ácido sulfúrico al dióxido de titanio. Entonces, este sulfato de titanilo producido se utilizó para precipitar selectivamente el titanio. Seguidamente, después de la lixiviación en la autoclave, se obtiene el licor de lixiviación de sulfato de titanilo, que contiene titanio, hierro, circonia, calcio y manganeso. Para poder reducir los iones de hierro 3+ a hierro 2+, se trató con un ácido ascórbico, con el objetivo de dejar el titanio con las impurezas
así facilitando la separación de las mismas, agregando soluciones acuosas de hidróxido de sodio al licor obtenido, generando la precipitación selectiva de las impurezas y separando el titanio. Ya el dióxido de titanio producido se caracteriza mediante técnicas de dispersión de luz dinámica, difracción de rayos X, microscopio ambiental o más conocido como ESEM, espectroscopía infrarroja o más conocido como FTIR y análisis por plasma o más conocido como ICP, con el objetivo de conocer el tamaño de los cristales, cristalografía, morfología y composición química del dióxido de titanio. Transformaciones estructurales del segundo concentrado de titanio durante el proceso para producir anatasa. En esta sección se tendrá en cuenta solo las transformaciones estructurales que tuvo el segundo concentrado de titanio, ya que mis compañeros anteriormente explicaron las transformaciones de las demás impurezas presentes en los relaves de desechos sólidos del mineral de Gatar para producir dióxido de titanio con una mayor pureza. Dicho concentrado tuvo ciertas transformaciones como compuesto y por lo tanto cambio en su fase cristalina formados en cada etapa del proceso, por lo que fueron estudiados utilizando la técnica difracción de rayos X. En resumen, y recordando el procedimiento que mis compañeros mencionaron anteriormente, para obtener el dióxido de titanio anatasa se realizaron dos diagramas de flujo. Bueno, el primero es la purificación del concentrado de titanio para eliminar sílice y alúmina con separación de vanadio para generar vanato de amonio. Y el segundo proceso es la preparación de anatasa a partir del residuo de lixiviación con agua, usando digestión con ácido sulfúrico y seguido y finalmente con la preparación del dióxido de titanio anatasa. En el primero se encuentra el primer concentrado de titanio, que se obtiene de los relaves de Gatar con un contenido de 18% de dióxido de titanio. Este concentrado se somete a concentración gravimétrica y se separa parte de sílice y alúmina presente, por lo que ya se obtiene el segundo concentrado de titanio con 79% del mismo y por lo tanto se tiene una muestra sólida compuesta por titanio, aluminio, vanadio, silicio, manganeso, hierro y circonia. Después se realiza tostación alcalina en la que se disuelve el aluminio, vanadio y silicio y se encuentran precipitados el hierro, manganeso, circonio y titanio. Luego se realiza lixiviación por agitación con agua en donde se mejora el paso anterior y se obtiene el residuo de dicha lixiviación, es decir, el titanio, hierro, manganeso y circonia precipitados y aparte la solución con vanadio, aluminio y silicio. A esta solución se le agrega ácido sulfúrico para precipitar el dióxido de silicio y la alúmina y aparte el vanadio. Como se observa en el segundo diagrama de flujo, se parte del residuo de la lixiviación de agua. Entonces a esta se le realiza luego lixiviación con ácido sulfúrico, obteniendo sulfato de titanilo precipitado y el hierro, manganeso y circonia en solución. A esto se agrega ácido ascórbico para precipitar el titanio y también por filtración obtener el hierro y el manganeso. Y finalmente con la preparación al dióxido de titanio como anatasa. El tratamiento de relaves con el método de concentración por gravedad produjo el primer concentrado de titanio y la separación de líquidos pesados el segundo concentrado, de la cual se tomó la muestra de estudio que representa el 30% del primer concentrado. El 70% restante fueron residuos de sílice y alúmina. El método usado fue efectivo, beneficioso y simple para concentrar el titanio y mejorar el proceso de tostado en comparación a otros procedimientos usados en otros estudios. La muestra del primer concentrado observada en el microscopio binuclear y los resultados del DRX muestran los minerales identificados y los productos obtenidos. Esto reveló que el rutilo está asociado con el cuarzo y la magnetita junto con la kaolinita y la albita. El segundo concentrado de titanio consistió principalmente en minerales de titanio, rutilo, ilmenita, anatasa, esfena y leucoceno, minerales de hierro, sílice y alúmina. La investigación de difracción de rayos X se usó para confirmar la estructura de los minerales seleccionados y reveló que los minerales de titanio, el rutilo y la anatasa se volvieron predominantes en el segundo concentrado de titanio.
Además, se detectó zircón con rutilo junto con pirita. A partir de la caracterización química se encontró que el primer concentrado de titanio contenía un 18% de dióxido de titanio, mientras que el segundo un 79%. Para el segundo concentrado de titanio, las concentraciones de óxido de titanio, óxido de manganeso y óxidos de hierro fueron significativamente más altas, ambos por un factor de aproximadamente 4 veces, mientras que las concentraciones de sílice y la alúmina se redujeron significativamente. Este resultado indica que el manganeso, el hierro, el zircón y el vanadio están todos estrechamente asociados con los minerales de titanio, mientras que el silicio y el aluminio lo están mucho menos. Las otras impurezas se detectaron en los concentrados de titanio preparados, ya que estaban por debajo de los límites de detección del método de espectroscopía de emisión atómica de plasma. Estas impurezas serían el cromo, el talio y el magnesio. Como ya sabemos, la presencia de cantidades notables de vanadio, alúmina y sílice por encima de ciertos niveles afecta el grado de los pigmentos de óxido de titanio. Para la eliminación de estas impurezas, el tostado alcalino es el proceso químico comúnmente utilizado. Durante este proceso, el vanadio se oxida a un estado de oxidación más 5 en presencia de oxígeno atmosférico para formar sales de metales alcalinos solubles en agua. Además, el objetivo principal del proceso de tostado alcalino es destruir las estructuras cristalinas fuertes y compactas de los minerales puros de titanio, como el rutilo o la anatasa, minerales que son demasiado resistentes para la oxidación ácida. Como ya vimos para el tostado alcalino en este estudio, el segundo concentrado de titanio se mezcló con un fundente de carbonato de calcio y carbonato de sodio, con una relación 3:1 respectivamente. Esto a una temperatura de fusión de aproximadamente 280 grados centígrados. La mezcla anteriormente mencionada se propone para bajar la temperatura requerida para tostar la muestra estudiada y se conoce también que no ha sido utilizada previamente con minerales de titanio. Ahora, a continuación veremos algunos factores que afectan el tostado. Entre ellos tenemos la temperatura. Se encontró que la disolución de vanadio, sílice y alúmina en agua caliente es directamente proporcional a la temperatura de tostado. Es decir, a medida que la temperatura de tostado aumenta hasta 500 grados centígrados, el titanio, hierro, manganeso y circonio se disolvieron mínimamente en agua caliente. Se encontró en experimentos que el aumento de la temperatura de tostado por encima de 550 grados centígrados mejora la disolución de estos elementos y que la temperatura de tostado más adecuada es precisamente a este valor, 500 grados, a la cual las eficiencias de disolución de vanadio, sílice y alúmina fueron de 94, 89 y 83% respectivamente. En este efecto de la temperatura de tostado sobre la disolución de vanadio, sílice y aluminio en agua, la podemos observar en la figura 4A. Ahora tenemos el tiempo de tostado. Acá se encontró que a medida que aumenta el tiempo de tostado, la disolución del vanadio, sílice y alúmina aumenta y que al aumentar el tiempo de tostado a más de 40 minutos no tuvo impacto adicional, pero causó la disolución no deseada del titanio, hierro, manganeso y circonio, los cuales se encontraban a unas concentraciones que fueron detectables. Así, el tiempo de tostado más adecuado fue de 40 minutos, con eficiencias de disolución de 93, 90 y 89% para vanadio, sílice y alúmina respectivamente.
El efecto del tiempo de tostado lo podemos observar en la figura 4b. Ahora tenemos la relación del fundente con el concentrado de titanio. Para el caso de esta relación, podemos observar en la gráfica que la disolución del vanadio, sílice y alúmina aumentaron la relación hasta llegar a un valor de 2 y que si se aumenta el flujo de titanio a una relación de más de 2, no va a aumentar la disolución del vanadio, ni de la sílice ni de la alúmina, pero sí causó la disolución del titanio, hierro, manganeso y circonio. Es por esto que se llega a concluir que la relación fundente concentrada de titanio más adecuado es para un valor de 2, el cual genera unas eficiencias de disolución de 93.4, 90.5 y 88% para el vanadio, la sílice y la alúmina respectivamente. Ahora, en un proceso donde se desea la recuperación del vanadio, se tomó el lixiviado de agua alcalina, la cual contenía un valor de pH menor a 13 y el cual estaba compuesto de sílice, alúmina y vanadio. Para esto se realizó una neutralización con ácido sulfúrico a un 98% en una proporción que permitiera la coprecipitación de sílice y alúmina a un pH de aproximadamente 8 y dejando un subproducto con vanadio en el filtrado. El subproducto de sílice y alúmina separado era amorfo y cristalino con formas cristalizadas de trimidita y cristobalita. Esto según la caracterización por difracción de rayos X y las cuales se pueden observar en la figura 5, parte 1. Ahora bien, el filtrado que contenía vanadio se dejó reposar durante la noche para permitir la cristalización del sulfato de sodio. Este subproducto también se caracterizó por difracción de rayos X, como se muestra en la figura parte 2. Este paso fue necesario para separar el filtrado de vanadio, del cual era 99.7% aproximadamente. Ahora, el filtrado resultante que contenía vanadio con trazas de sílice, alúmina y sodio se usó luego para la precipitación directa de vanadio. Este filtrado se agitó a una temperatura de 80 grados centígrados con la adición gradual de cloruro de amonio para alcanzar un pH de 5, con el cual se logró la precipitación de vanadio. El precipitado obtenido fue metabanato de amonio, el cual se caracterizó por difracción de rayos X y se muestra en la figura 5, parte 3. Después de la eliminación de las impurezas de vanadio, silicio y aluminio, se entra en el proceso de lixiviación con ácido sulfúrico para disolver titanio, hierro, circonia y manganeso, con diferentes condiciones que se determinaron respecto a la eficiencia de la disolución del titanio utilizando la siguiente ecuación, la cual muestra el efecto de la concentración del ácido sulfúrico en el siguiente diagrama. Se encontró que el grado de disolución del titanio es directamente proporcional a la concentración del ácido sulfúrico. Es por ello que para una concentración de ácido sulfúrico de 1.8 molar se disuelve alrededor del 40% del titanio, lo que sería un alto porcentaje de lixiviación para el rutilo natural, utilizando una concentración de ácido tan baja. Esto se puede atribuir al beneficio de los procesos previos de tostado alcalino y lixiviación con agua que transformaron los cristales duros de rutilo en compuestos solubles en ácido, como la siguiente mezcla. El patrón de difractograma de rayos X relacionada se muestra más adelante en el gráfico explicado por la compañera Laura. Con el aumento de la concentración del ácido sulfúrico, la disolución del titanio aumenta de igual manera. Es por ello que se tomó una concentración máxima de 9.2 de ácido sulfúrico, que es la más adecuada para disolver el titanio. Teniendo ya definida la concentración de ácido sulfúrico, se tiene un reactivo de partida, una mezcla de óxido de titanio, manganeso y sodio, que es originaria de los procesos de formación hidrotermal o tostado alcalino a alta temperatura. Es por ello que al reaccionar la mezcla con el ácido sulfúrico
con la concentración seleccionada anteriormente da formación a sulfatos de titanilo, manganeso y sodio. Además, aparte de obtener la cantidad necesaria de ácido sulfúrico a utilizar, también fue necesario conocer el efecto de la relación líquido-sólido con la disolución de titanio, dando así que la disolución de titanio aumentó directamente con el aumento de la relación líquido-sólido, hasta que alcanzó el 98.3% para una relación de 10 como se evidencia en el gráfico. Este puede atribuirse a la mayor interacción de las especies reactivas debido al mayor volumen del medio de reacción. Otro parámetro estudiado fue el efecto de la velocidad de agitación, que aumentó bruscamente la disolución del titanio al aumentar la velocidad de agitación. Desde 150 revoluciones por minuto aumentó 82% de disolución a 250 revoluciones por minuto, que aumentó el 98.2% de disolución. No se produjo un impacto significativo para velocidades de agitación superiores a 250 revoluciones por minuto, por lo que se eligió 250 revoluciones por minuto como la velocidad de agitación más adecuada para el proceso. Bueno, y por último se estudió el efecto de la temperatura y el tiempo de lixiviación, dando así la siguiente gráfica, que representa que alrededor del 80% de disolución del titanio se disolvió a 30 grados centígrados después de media hora, lo que indica una alta disolución del producto de transformación de rutilo a baja temperatura y tiempo relativamente corto. Con el aumento de la temperatura de lixiviación a 40 grados centígrados y 50 grados centígrados, la disolución de titanio aumentó en un tiempo de lixiviación de media hora a valores máximos de 86.5% y 98.5% respectivamente. Esto indica un efecto moderado del aumento de la temperatura de lixiviación en la mejora de la disolución del titanio. Después de más de media hora de tiempo de lixiviación a 40 grados centígrados, 50, 60 y 100 grados centígrados, la concentración de titanio disuelto en la solución de lixiviación comenzó a disminuir. Esto puede atribuirse a la reacción de hidrólisis del titanio para formar óxido de titanio hidratados. A partir de los resultados anteriores, para el tiempo de lixiviación y la temperatura de lixiviación, es posible concluir que la disolución del titanio fue mayor para el tiempo de lixiviación corto, es decir, a tiempos menores de media hora, y a bajas temperaturas de lixiviación, menores de 50 grados centígrados. Por lo tanto, se eligió que la temperatura de lixiviación más adecuada fuera de 50 grados centígrados con un tiempo de lixiviación más adecuado de 30 minutos, donde la disolución de titanio alcanzó el 98.5% y permaneció en solución. El dióxido de titanio preparado también se caracterizó por análisis ESENT, como se muestra en el gráfico. El análisis EDX indicó que en la muestra existe un gran porcentaje del elemento titanio, lo que indica que es altamente puro, lo cual está de acuerdo con el análisis previamente realizado de ICP. De igual manera se cuantificó la presencia de oxígeno y algunas impurezas en el precipitado del dióxido de titanio. Además, mediante el análisis de espectroscopía infrarroja se investigó más a fondo el dióxido de titanio preparado, midiendo la absorbancia o el porcentaje de transmitancia en función del número de onda, mostrando el siguiente espectro. El amplio pico de absorción en el rango de número de onda de 3600 a 3100. Se le asignó el modo de estiramiento del grupo hidroxilo. El pico de absorción, que se encuentra en el número de onda de 1629, se atribuyó al modo de vibración de flexión de las moléculas de agua unidas físicamente, y estas dos bandas de absorción indican la presencia de humedad y grupo hidroxilo. El pico ancho de 750 a 450 número de onda se asignó a la banda de estiramiento de anatasa o dióxido de titanio puro. La banda cerca del número de onda de 500 es nítida, intensa y asignada a una vibración del dióxido de titanio puro para la estructura cristalina de la anatasa, lo que concuerda bien con la afirmación del análisis de difracción de rayos X realizado previamente. Por último, se estudió el tamaño promedio de los cristalitos y el potencial Z del dióxido de titanio preparado mediante el análisis de dispersión de luz dinámica del LES. Para ello, primero se encontró, según el gráfico, que el tamaño de los cristalitos del dióxido de titanio preparado osciló entre 171 y 265 nanómetros, un rango de distribución de tamaño relativamente estrecho. Es por ello que el tamaño promedio es de 216 nanómetros para el tamaño de los cristalitos.
De la misma manera se encontró o se determinó el potencial Z, que era de menos 15.1 milivoltios, el cual indica la estabilidad de una suspensión que en este caso, al ser de menos 15.1, tiene un umbral de leve dispersión como se muestra en la tabla. Transformaciones estructurales del segundo concentrado de titanio durante el proceso para la obtención de anatasa. Con respecto a la cristalografía y las transformaciones estructurales que tuvo el segundo concentrado de titanio durante el proceso para obtener anatasa, se usó la técnica de difracción de rayos X o XRD, ya que esta permite identificar fases y estructuras cristalinas y con ello identificar realmente los cambios cristalográficos que tiene la muestra después de cada proceso, analizando los residuos de cada uno, ya que esta técnica se aplica a muestras sólidas, especialmente en polvo fino policristalino. En este estudio se realiza difracción de rayos X para identificar la transformación estructural del segundo concentrado de titanio, desde la tostación alcalina con las condiciones que mencionó mi compañera Karen, es decir, las condiciones óptimas, pero también en otras condiciones, pues para identificar la diferencia en los resultados que se obtendrían, seguido de la transformación por la lixiviación con agua, con ácido sulfúrico y finalmente el dióxido de titanio anatasa preparado. Estos difractogramas se muestran a continuación. Este difractograma en el inciso A, es decir, en la derecha parte inferior, se obtiene que, como mencionaba mi compañera Casey, la muestra consistía principalmente en rutilo natural y aquí, como se observa, con picos característicos en 41,7, 55, 63, 85,6 y en 89,7. Como sabemos, un difractograma es único para cada sustancia cristalina, es como una huella dactilar y esta se identifica comparándolo con los que tienen las bases de datos. En este mismo gráfico, pero en la parte B, es decir, en la derecha a la mitad, se obtiene la composición mineralógica del segundo concentrado de titanio después de la tostación alcalina con hidróxido de sodio, en óptimas condiciones de tostado, es decir, relación de masa fundente concentrado de titanio de 2, temperatura de tostado de 550 grados centígrados y el tiempo de tostado de 40 minutos. En este difractograma, como se observa, no se identifica ninguna fase. Aparecieron nuevos picos distorsionados y ensanchados en 8 a 16 y de 76 a 81, lo que indica que se formaron nuevos compuestos, pero estos no estaban bien definidos. Los picos característicos del rutilo encontrados en el inciso A, en el inciso B ya desaparecieron. Y esto se debe a que el proceso de tostado transformó los cristales duros de rutilo en nuevos compuestos poco cristalinos y mal definidos. Por lo que este proceso de tostado alcalino cumplió con su objetivo principal de transformar la estructura cristalina del rutilo, ya que, como lo mencionaba Karen, para obtener anatasa con gran pureza se requiere de la lixiviación ácida, y esos minerales son demasiado resistentes para dicho proceso en comparación con la ilmenita, que contiene cantidades mayores de óxidos de hierro, los cuales facilitan su digestión ácida. Bueno, finalizando con este gráfico, con el inciso C, es decir, en la derecha superior, se realiza el difractograma de la muestra que fue tostada pero en otras condiciones que no son las óptimas, es decir, relación de concentrado de titanio de 2, temperatura de tostado de 800 grados centígrados y el tiempo de tostado para 120 minutos. Con esto se permite la cristalización completa de los nuevos compuestos después del tostado, ya que, como se observa, en este caso sí se obtuvo picos definidos e identificados con nuevos compuestos completos y bien cristalizados, las sales de sodio, como se observa en el difractograma, como 1, 2 y 4. Ahora, con el otro difractograma se obtienen las transformaciones estructurales del residuo de lixiviación con agua, con ácido sulfúrico y el dióxido de titanio preparado. En el inciso A, es decir, en la parte izquierda inferior, indica los nuevos compuestos mineralógicos cristalinos presentes en el residuo de la lixiviación con agua, como se observa ahí con los compuestos 1 y 2. Esto indica que los compuestos pobremente cristalinos y mal definidos del difractograma anterior, B, se transformaron en agua caliente en el segundo compuesto que se observa en el difractograma de lixiviación con agua, manteniendo así todo el titanio del manganeso en el residuo de lixiviación del agua.
La formación del óxido de hierro puede deberse a compuestos mal definidos del hierro que se disuelven en agua caliente y vuelven a precipitar por la transformación hidrotermal de estas fases. Es decir, debido a reacciones producidas por la interacción del agua caliente con los compuestos, en la que se forman minerales nuevos o secundarios, diferentes químicamente, mineralógicamente, con respecto a los minerales originales de la roca. Ahora, como se observa en el difractograma B, después de la lixiviación con ácido sulfúrico, se evidencia la desaparición de los dos compuestos que se habían evidenciado en el difractograma anterior, es decir, en el de lixiviación con agua. Y ahora se revela la detección de rutilo y magnetita. Esta aparición de rutilo indica que la mayor parte del agua lixiviada se disolvió en ácido sulfúrico, pero una parte pequeña no se disolvió y contenía algo de rutilo natural debido a una tostación incompleta. Y pues además la aparición de magnetita indica que se encuentra naturalmente en la muestra de estudio y es un óxido muy refractario que no se ve afectado por la tostación ni se disuelve en ácido sulfúrico. Y finalmente, como lo decía Jefferson, con la debida preparación de rutilo natural se obtiene anatasa sintética, como se observa en el difractograma en la parte superior, en el cual se evidencia como una fase presente en el sólido. Listo, ahora resumiendo con respecto al cambio de compuesto del segundo concentrado de titanio, se tiene que, pues en la muestra está como rutilo natural. Luego, con la tostación alcalina se obtiene una estructura poco cristalina. Con la lixiviación con agua se obtiene este compuesto, seguido con la lixiviación con ácido sulfúrico se obtiene el sulfato de titanilo y finalmente con la debida preparación del dióxido de titanio se obtiene dióxido de titanio anatasa con gran pureza. Como conclusiones se tiene que el procesamiento de rutilo procedente de relaves de desechos sólidos se procesó con éxito por razones económicas y medioambientales. El residuo de lixiviación con agua se usó posteriormente para preparar dióxido de titanio de alta pureza, donde se obtuvo una pureza de 99.9%.